Desde hospitales abandonados con laberintos espeluznantes hasta puertas enigmáticas que conducen a secretos subterráneos, los lugares deshabitados siempre nos atraen con sus historias y misterios sin resolver. En cada pasillo, en cada baúl olvidado o sala cubierta de polvo puede esconderse algo tan impactante que incluso el viajero más valiente se estremecería. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de los hallazgos más aterradores que han sido descubiertos en edificios desiertos de todo el mundo. Están en el canal Top Facts Black. No olviden suscribirse al canal. Y por supuesto, ¡vámonos! Algunas personas aficionadas a explorar edificios abandonados creen que los momentos más escalofriantes no ocurren al toparse con fantasmas, sino al encontrarse con gente corriente que se comporta de manera extremadamente extraña. Así, un grupo de valientes buscadores de aventuras decidió echar un vistazo a un edificio de un hospital psiquiátrico abandonado en plena noche. Su ruta recorría largos pasillos llenos de muebles rotos y decorados con grafitis dejados por otros vagabundos curiosos. Al principio, todo parecía solo el decorado de una película de terror. Habitaciones de hospital vacías, cortinas rasgadas que se movían con las ráfagas de viento y el eco ocasional de sus propios pasos. Pero cuando casi habían llegado al final del pasillo, notaron la figura de alguien deslizándose lentamente detrás de una ventanita, y el corazón se les vino abajo. Todo el lugar estaba alejado de áreas habitadas, y el único vehículo en el estacionamiento era su propio auto. Los viajeros llamaron al desconocido, esperando que fuera otro explorador, pero en respuesta solo hubo un silencio angustioso, y en ese momento, la tensión llegó al límite. La idea de que pudiera ser alguien que viviera en los sótanos del hospital psiquiátrico o que tuviera intenciones más siniestras los hizo marcharse de inmediato. No encontraron ninguna explicación lógica, pero aquel encuentro sigue estremeciendo su imaginación hasta el día de hoy. En una zona montañosa de Japón se encuentra una diminuta aldea que casi se ha extinguido con el paso del tiempo y la migración de sus habitantes. En otro tiempo, allí vivían alrededor de 300 personas, pero en las últimas décadas solo quedaban unas cuantas decenas. Sin embargo, en lugar de las típicas casas vacías, los viajeros hallaban en las calles, cerca de los edificios y en los campos, un gran número de muñecas de tamaño humano. Todas estas figuras fueron creadas por una residente local, que decidió reemplazar a los vecinos que se habían marchado con dobles artificiales. Con esmero, ella cosía su ropa con prendas viejas, les confeccionaba rostros realistas y colocaba las muñecas en los lugares donde antes la gente compraba provisiones, estudiaba en la escuela o pescaba. En las aulas vacías, ahora hay muñecas infantiles sentadas en los pupitres, como si estuvieran congeladas en una lección eterna. Al pasar junto a estas escenas, es imposible sacudirse la sensación de que las paredes aún recuerdan las voces de los niños y que las muñecas te miran directamente al alma. Resulta curioso que algunos turistas, al encontrarse con estos sustitutos de habitantes, no sientan tanto miedo como melancolía y tristeza. Pues esta aldea se asemeja a un museo o a un teatro al aire libre, donde cada maniquí es un fantasma de una época que se ha ido. Sin embargo, la atmósfera allí es tan extraña y sobrecogedora que uno siente que, en cualquier momento, los habitantes podrían regresar y cobrar vida junto con sus réplicas de trapo. Ahora cambiemos un poco el tono e imaginemos una situación que a la vez parece aterradora y un milagroso rescate. Un grupo de exploradores, abriéndose camino entre la maleza hacia un edificio deshabitado, se topó con una puerta que claramente no estaba cerrada con llave. Al entrar, con dificultad distinguieron en la cama a una persona que yacía inmóvil y con aspecto muy enfermizo. Su cuerpo se encontraba en un estado tan lamentable que resulta demasiado duro describir los detalles. Parecía que había vivido allí en condiciones inhumanas y ya no era capaz de cuidarse a sí mismo. Temiendo por su vida, los exploradores llamaron a una ambulancia. Resultó que el hombre estaba al borde de un agotamiento total y necesitaba atención médica urgente. Precisamente gracias a la irrupción casual en el edificio abandonado y a la atención de los visitantes no invitados, los médicos llegaron a tiempo, y la propia historia dejó claro que en lugares así, uno puede toparse no solo con aterradoras huellas del pasado, sino también con quienes desesperadamente necesitan ser rescatados. En un parque de vida silvestre abandonado, situado cerca de Melbourne, un australiano conocido en la plataforma de videos como aficionado a investigar lugares misteriosos, hizo un hallazgo tan extraño que literalmente encendió las redes sociales. Mientras se abría paso entre montones de basura y recintos de animales abandonados, se topó con un enorme tanque lleno de un líquido sospechoso. Al acercarse, vio a un gran tiburón blanco completamente conservado en formaldehído. A este tiburón,
Apodado Rosie, se le atrapó accidentalmente en redes de pesca hace más de 2 décadas. Fue disecado y exhibido como muestra de museo en un parque privado pequeño. Pero cuando el establecimiento cerró, nadie quiso o pudo trasladar una exhibición tan voluminosa. Con el tiempo, el tanque se agrietó, el formaldehído comenzó a evaporarse y ante los ojos del investigador apareció una visión verdaderamente sobrecogedora. La depredadora del océano, congelada para siempre en una pose grotesca en medio de montones de basura. El revuelo público hizo que las autoridades locales y una organización turística asumieran el cuidado de Rosie. En la actualidad, están restaurando al tiburón y prometen exhibirlo en condiciones más dignas. Esta historia nos recuerda que los hallazgos en lugares abandonados pueden ser no solo terroríficos, sino también valiosos desde el punto de vista científico y cultural. Durante el desmontaje de un edificio deteriorado, construido todavía en los años 30 del siglo pasado, en un pueblo ucraniano, los contratistas se toparon con un macabro descubrimiento. El cimiento y parte de las paredes estaban literalmente construidos con cientos de lápidas. De inmediato quedó claro que en el pasado, alguien había utilizado las losas de tumbas para la construcción, ocultando sepulturas existentes. Según los lugareños, antes allí había un cementerio, pero con los acontecimientos políticos e históricos se borraron algunos testimonios del pasado y las piedras fueron empleadas como material de construcción. Más tarde se supo que las lápidas pertenecían a una comunidad menonita con vínculos familiares con colonos procedentes de Canadá. Las piedras estaban decoradas con grabados característicos. Es posible que la gente que vivió en esa casa ni siquiera sospechara que estaban justo sobre antiguas tumbas. Es escalofriante pensar en los sueños que pudieron haber tenido los habitantes, porque en lugares así, las leyendas de fantasmas y almas inquietas nacen casi por sí solas. En uno de los suburbios de Oxford, en Inglaterra, existió alguna vez una lujosa mansión que pertenecía a un famoso músico de rock. Con el tiempo, la mansión pasó a manos de nuevos propietarios, quienes por alguna razón la dejaron pudrirse y desmoronarse. Cuando los exploradores llegaron al sótano, descubrieron algo que les puso la piel de gallina. Contra la pared había una lápida con el nombre de un niño que, según las fechas, murió a una edad muy temprana. La lápida en sí recordaba ya fuera una reliquia familiar o una siniestra afición de los antiguos residentes. Según la leyenda, los dueños de la casa se enfrentaron a una tragedia. Uno de los habitantes sufrió una grave lesión cuando un miembro de la familia disparó accidentalmente con un rifle de aire comprimido. Y aunque la losa funeraria difícilmente tenga relación directa con aquel suceso, el mero hecho de su presencia en un sótano olvidado le otorga a la historia un tinte de misterioso horror. Algunos creen que la piedra pudo haberse usado como parte de la decoración en una fiesta de estilo de terror, o que se conservaba en memoria de una mascota que llevaba un nombre humano. Pero admitamos que encontrarse con algo así entre telarañas y un ambiente de abandono solo está al alcance de una persona muy valiente. Cierta vez, un buscador de emociones viajó a Anderlecht, en Bélgica, para explorar un antiguo centro docente donde se formaba a veterinarios. Según los rumores, el edificio se clausuró hacia finales del siglo XX y desde entonces se convirtió en pasillos sombríos impregnados de un ambiente que olía a viejo. Al entrar en el sótano, el explorador percibió un olor desagradable, similar al de formol, y comprendió que ahí se escondía la fuente de tantas leyendas. Resultó que en el sótano se conservaban decenas, si no cientos, de frascos y contenedores con órganos de animales, perros, gatos y conejos, todos en soluciones macabras. Muchos de ellos estaban etiquetados y organizados de tal manera que parecía que alguien los estudiaba antes del cierre de la escuela y que se marchó deprisa, dejando todo en su lugar. El polvo, el yeso desmoronado y aquella colección de material didáctico anatómico daban la sensación de hallarse en el laboratorio de un científico loco que en cualquier momento podría regresar para continuar sus experimentos. La siguiente historia, más propia de una película de acción de Hollywood, sucedió en Houston, estado de Texas. Una persona que se encontraba bajo los efectos de drogas fuertes llamó a la policía para comunicar que en una casa abandonada veía un tigre vivo. Las fuerzas del orden inicialmente lo tomaron por un delirio, pero decidieron verificar. Para su asombro, el tigre efectivamente se encontraba en una pequeña jaula metálica en el garaje. El animal lucía exhausto y daba la impresión de haber recibido los mínimos cuidados. Por allí había paquetes de carne tirados, pero ningún indicio de que los propietarios vivieran de forma permanente en el lugar. La policía llamó a especialistas para rescatar al gran felino y lo trasladaron a un refugio para gatos de gran tamaño. Tan solo pensar que tras los muros abandonados pudiera esconderse un poderoso depredador inspira un terror reverente.
De toparse con él por casualidad, sería poco probable que uno saliera ileso. Uno de los establecimientos médicos más antiguos de Luisiana fue el Hospital Charity, inaugurado todavía en el siglo XVIII y que durante siglos ofreció asistencia a miles de pacientes. Sin embargo, después del devastador huracán Katrina, el lugar quedó en un estado de total abandono. El edificio resultó gravemente dañado por las inundaciones y grandes áreas quedaron anegadas, mientras el equipo médico se echó a perder. Cuando los exploradores más intrépidos, provistos de linternas y mascarillas contra el moho, comenzaron a entrar, se llevaron un shock. Por doquier había documentos médicos olvidados, muestras de sangre y orina, y en algunos despachos incluso encontraron preparados histológicos y fragmentos de órganos que esperaban a ser analizados. Parecía que el tiempo se había detenido en el momento exacto de la evacuación y que el personal nunca regresó para concluir su trabajo. La atmósfera misma de los pasillos a media luz, donde los restos de biomaterial se habían conservado durante años, evocaba ideas de pacientes fantasmales y quirófanos vacíos para siempre. Por increíble que parezca, una vez en otro parque abandonado, también en Australia, se descubrió otra tintorera blanca en conserva. Durante varios años, el parque funcionó como una atracción turística local, pero luego los propietarios incumplieron las normas de cuidado de animales, perdieron la licencia y simplemente cerraron el lugar. El explorador que entró en ese sitio olvidado encontró un gran contenedor lleno de un líquido parduzco y dentro, el cuerpo de un enorme tiburón de los mares. Un hallazgo así hace que hasta la persona más tranquila pegue un brinco. Imagínate caminar por un pabellón en ruinas, cubierto de polvo, con paredes agrietadas y acuarios medio rotos, y toparte con un tanque donde, como una pieza de museo siniestra, yace un tiburón blanco. Si bien este ejemplar hacía mucho que había dejado de ser peligroso, la sola presencia de un ser así entre escombros abandonados deja una impresión imborrable y suscita las preguntas más extrañas. Al instante vienen a la mente las risas de niños y los sonidos alegres de los carruseles, pero ese cuento se quedó en el pasado. En Lancashire, Inglaterra, un parque de atracciones abandonado se ha transformado en un auténtico museo de pesadillas. Todos los carruseles están oxidados, cubiertos de polvo y moho, y en la llamada atracción interior hay un gran número de maniquíes que en su día debían asustar a los visitantes. Ahora estas figuras, con la pintura descascarada, semidesnudas y con mecanismos rotos, aterrorizan incluso a los exploradores más valientes. Un aventurero que recorrió el parque contó que algunos maniquíes conservaban partes de antiguos accionamientos eléctricos. Tal vez en su momento podían moverse, agitar los brazos o girar la cabeza, intensificando la sensación de miedo en la atracción. Ahora imagina que uno de ellos cobrara vida de pronto en medio de las ruinas y te recibiera con la mirada vacía. Son pocos los que se atreven a quedarse allí, porque incluso inmóviles, esas muñecas resultan increíblemente siniestras. Cuando el huracán Katrina azotó Nueva Orleans, innumerables edificios fueron abandonados por la gente con urgencia, y muchos jamás regresaron para recoger sus pertenencias. Una de las manifestaciones más impactantes y aterradoras de este abandono fue la situación con las muestras de biomaterial que permanecieron en un hospital clausurado. Allí, entre pasillos oscurecidos y puertas arrancadas, los buscadores más audaces hallan contenedores con órganos conservados en alcohol, frigoríficos que guardan análisis antiguos de alguien, bolsas de sangre y otros objetos que hacen que el corazón se contraiga. Nadie se molestó en desecharlos o trasladarlos a un lugar más seguro. Quizá fue la prisa, el caos y la desconexión total de las comunicaciones lo que desempeñó su papel fatal. El resultado es que deambular por esos pasillos equivale a pasear por un laboratorio de los horrores detenido en el tiempo, donde cada sala que se abre trae nuevas sorpresas escalofriantes. En uno de sus videos, exploradores bajo el apodo Hell Honor visitaron un edificio abandonado en Inglaterra, sobre el cual circulaban rumores de que en su día había sido una instalación militar. Desde el primer paso, los recibió un olor desagradable y capas de excrementos de aves, y en la pared había una siniestra advertencia: no suban arriba. Por supuesto, esa advertencia no detuvo a los curiosos entusiastas. Al subir la escalera, empezaron a ver cada vez más palomas muertas, y pronto hallaron incluso algunas aves decapitadas. Lo peor fue encontrar un letrero que decía: demasiadas aves, como si alguien hubiera expulsado metódicamente a las avecillas de aquel lugar abandonado. Al poco tiempo, los exploradores oyeron pasos extraños y la voz de un hombre que los llamaba desde algún lugar de la parte superior. Atemorizados, decidieron abandonar el edificio, pero apenas salieron se encontraron con un guardia airado que llamó a la policía. Cuando le preguntaron por las palomas muertas, él se limitó a responder enigmáticamente: «Es el fantasma, es el fantasma».
Así quedó sin aclarar si se trataba de la obra de un habitante ermitaño o si las aves morían por otras razones. En cualquier caso, la atmósfera allí era sumamente tensa y pocos se arriesgarían a inspeccionar los pisos superiores en solitario. Imaginen un viejo hospital en algún lugar del sur de los Estados Unidos. Largos pasillos cerrados hace tiempo, reinando el silencio, y dentro todavía quedan algunos instrumentos médicos. Y de pronto, el explorador encuentra una bañera entera, colmada hasta el borde de algo de color marrón rojizo, donde flotan cosas que parecen cerebros. Al observar más de cerca, se descubre que son muestras reales, tal vez conservadas para fines científicos. Recorre un escalofrío el cuerpo con tan solo pensar cómo llegaron allí. Por lo general, en instituciones así, los cerebros y otros tejidos humanos se guardan cuidadosamente en frascos con formol, etiquetados para que puedan utilizarlos los estudiantes o doctores. Pero ver todo eso arrojado en una bañera es un espectáculo no apto para personas sensibles. Surge la pregunta inevitable: ¿qué pudo llevar al personal o propietarios a actuar de esa manera? Quizá ocurrió algo extremo, como el cierre repentino del hospital, cuando ya no había tiempo para un procedimiento adecuado. Aún más curioso es que nadie pudo averiguar con certeza si esos exponentes pertenecían a humanos o a animales. La duda aumentaba por el hecho de que el tamaño de algunos especímenes recordaba el de un cerebro humano, pero nunca se obtuvo una explicación oficial. Aunque la Segunda Guerra Mundial terminó hace muchas décadas, sus consecuencias siguen apareciendo en los lugares más insospechados. En Grecia, por ejemplo, unos trabajadores encontraron una vieja granada en una zona residencial, y en Alemania hasta el día de hoy suceden evacuaciones con regularidad debido a hallazgos repentinos de bombas lanzadas por la aviación aliada que nunca explotaron. La situación es especialmente delicada en las ciudades alemanas. Los expertos en desactivación de explosivos reciben avisos con frecuencia cuando, durante obras de construcción o excavaciones, se descubre otra bomba durmiente. En cualquier momento, el artefacto podría activarse. Los explosivos no tienen fecha de caducidad y, incluso después de tantos años, mantienen su potencia destructiva. Prácticamente todas las grandes ciudades alemanas han vivido en las últimas décadas evacuaciones de barrios para retirar y desactivar las bombas. Da miedo pensar cuántas sorpresas más permanecen ocultas bajo tierra. En la capital de Tailandia, Bangkok, existe un centro comercial que nunca obtuvo la autorización oficial para operar plenamente debido a problemas con los permisos. Al final, la estructura se abandonó, el techo se derrumbó y el agua de lluvia comenzó a acumularse en los espacios internos, convirtiendo los pisos en piscinas improvisadas. En cierto punto, los lugareños soltaron carpas koi, tal vez para combatir los insectos o simplemente como un experimento curioso. Con el paso del tiempo, los peces empezaron a reproducirse en ese cuerpo de agua, llenando todo el espacio disponible. Ahora, al ingresar en el centro comercial inundado, es posible ver todo un lago en el que decenas, o incluso cientos, de carpas de colores nadan entre columnas y escaleras. Es una vista tan fascinante como escalofriante. La naturaleza pareciera haber recuperado el lugar, creando su propio oasis exótico en medio de las ruinas de hormigón. Unos días antes de las fiestas de diciembre de 2011, unos contratistas que inspeccionaban una vieja granja en Pickering, provincia de Ontario, hicieron un hallazgo tan sobrecogedor que se vieron obligados a llamar a la policía. En el sótano de la casa, deshabitada desde hacía varios años, se hallaba una habitación con una puerta reforzada por fuera con varios candados. Lo más estremecedor era que en la habitación había gruesas cadenas colgando del techo y las paredes estaban insonorizadas. En las fotografías, que no tardaron en circular por la red, se distinguen detalles que generan un sinfín de teorías, desde la sospecha de que se retenía a personas de forma delictiva, hasta la posibilidad de que fuera algún tipo de juego clandestino con un tema particular. Mientras la policía investigaba la casa en busca de pistas, se produjo repentinamente un incendio que destruyó la mayoría de las pruebas. Solo quedó la sospecha de que alguien quiso deliberadamente borrar todos los rastros. En una ciudad balneario de Alemania, hay un edificio ruinoso al que los guías y blogueros llaman la casa de la doctora Ana. Según cuenta la leyenda, esta mujer era uróloga y tenía una consulta privada en la planta baja. Desde que la clínica cerró y el interior se echó a perder, allí quedaron medicamentos, frascos y utensilios médicos, como si el personal se hubiera marchado sin llevarse nada. Pero lo más impactante son los tarros de cristal con riñones humanos en conserva, una mesa de laboratorio, papeles amarillentos y los alféizares polvorientos llenos de estos exponentes ofrecen una escena casi cinematográfica. Aquí bien pudieron llevarse a cabo investigaciones misteriosas
O tal vez la doctora Ana estudiaba en serio las patologías del riñón y disponía de una extensa colección de muestras para la ciencia. Las conjeturas no tienen fin, pero la sola visión de esos recipientes provoca escalofríos. Un explorador llamado Frank, que dirige un canal de video sobre minas abandonadas, decidió en cierta ocasión bajar a una antigua mina de oro en Australia, una noche fría y lluviosa. De por sí, es una aventura nada recomendable para quienes tengan nervios frágiles, túneles estrechos, falta de luz, riesgo de derrumbe. Pero en un momento dado, advirtió que desde lo profundo de la mina provenían sonidos siseantes y balbuceos extraños. En la grabación se escucha un murmullo que recuerda a susurros o instrucciones pronunciadas por voces desconocidas. Frank se había topado muchas veces con inusuales efectos de eco y ruidos del viento en los túneles, pero esta vez incluso él reconoció que sintió incomodidad y abandonó la exploración. Algunos espectadores del video opinaron que podría tratarse de algún ritual u oscura ceremonia. Otros sugirieron que quizás solo se tratara de corrientes de aire que resonaban por las vías de ventilación. Sea como sea, el hecho es que hallarse en ese lugar a solas resulta bastante escalofriante y son pocos los que se atreverían a averiguar qué hay más adentro. Un equipo de blogueros se topó cierta vez en un bosque remoto de Pensilvania con una casa que por fuera parecía una simple cabaña antigua. Pero apenas cruzaron la puerta, sintieron la tensión en el ambiente. En la cocina descubrieron una pizarra infantil donde se veía dibujada una persona como si estuviera colgada del cuello. En otra habitación, otro dibujo similar, aunque más detallado, con figuras que parecían miembros de una familia. El interior de la casa parecía como si los dueños hubieran desaparecido de repente, sin llevarse nada. Vajilla, muebles, juguetes infantiles, todo seguía en su lugar. En el video que grabaron los exploradores, algunos espectadores opinan que los dibujos podrían haber sido falsificados por alguien que entró antes para generar terror. Pero aun si es así, el vacío tétrico de las habitaciones y las escenas siniestras en las pizarras hacen que uno se pregunte qué ocurrió en realidad. A veces, una historia desconocida puede ser más aterradora que cualquier monstruo de película. Así es como estos rincones abandonados del mundo siguen guardando sus secretos, despertando a la vez curiosidad y horror. Cada uno de ellos cuenta su propia historia, la de lo fácil que es destruir el mundo que nos rodea y el terror que causa dejar tras la puerta aquello que no está destinado a ojos ajenos. Si alguna vez les ha tocado encontrar algo inquietante o extraño en lugares como estos, compartan sus historias. Tal vez justamente su hallazgo sea la clave para resolver algún nuevo y enigmático secreto.